Ok, les comentaba hace un año, exactamente estábamos teniendo nuestra última sesión del seminario 2020 y bueno, debido a esta pandemia, pues después de un año estamos reiniciando. Con esta plática sobre la Huasteca vamos a iniciar esta versión del 2021 en la que vamos a tener participación de diferentes ponentes de Centroamérica, nacionales, y vamos a tocar varios temas que hacen referencia a la historia antigua de México. Para los que no me conocen, bueno, yo soy Ricardo Rivera García, arqueólogo del Museo del Templo Mayor y coordinador del seminario. Vamos a iniciar nuestra plática con una ponencia que se titula La Huasteca Veracruzana, un viaje a través de las fuentes. La región que conocemos como la Huasteca es el nombre que se le da en náhuatl a una región que comprende varios estados: el estado de Hidalgo, el estado de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Estudios recientes incluso lo han extendido hacia la región de Guanajuato y parte de la Sierra Gorda de Querétaro. Sin embargo, a grosso modo, podemos decir que la zona nuclear de la Huasteca se concentra en lo que es la parte norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Los grupos que van a conformar a la cultura huasteca son una serie de grupos que llegan de manera muy temprana. Tenemos pocos documentos, pocas fuentes que hablen respecto a los huastecos, fuentes escritas del siglo XVI, y algunos son un tanto más tardíos, como es el caso de estos planos poscortesianos que conocemos como mapas de Tuxpan, donde se hace referencia a algunas de las poblaciones más importantes de lo que fueron los señores huastecos, que como tal nunca conformaron un estado, sino que van a ser, digamos que pequeñas ciudades semi-independientes, que incluso no solamente van a tener problemas con los grupos vecinos, sino que incluso van a tener ciertos conflictos bélicos entre ellos mismos. ¿Sí? Dentro de las fuentes que vamos a tener que hacen referencia a los huastecos del siglo XVI, vamos a tener obras como las de Sagún, como las de Torquemada y algunos documentos ya del siglo XVII, particularmente este plano que vemos en la diapositiva, que se le atribuye a Abraham Ortelius, uno de los geógrafos reales de la corona española, que van a encargarse de hacer una serie de documentos para delimitar lo que va a ser en ese momento la Nueva España, particularmente esta región del norte de la zona de Veracruz. Esta región que conocemos como la Huasteca deriva de un vocablo náhuatl que se nombra Huastecatl y que tiene dos posibles acepciones. Una que es, la definimos como Cuachalotlot, que significaría caracol pequeño o caracolillo, y otra de Huachitl, que sería guaje. En términos prácticos, hay algunos investigadores que han definido el término como el lugar de leguminosas o lugar de panes que se fabrican o se hacen de frijoles dulces. Como mencionaba, ningún autor del siglo XVI dedicó gran parte de sus obras a la región de la Huasteca. Tenemos pocos información respecto a la lengua que hablaban los huastecos. Sin embargo, por algunos de los trabajos, por ejemplo de Sagún, tenemos algunos fragmentos que hablan del paso de los huastecos por esta región. Particularmente Sagún dedica un capítulo de su obra en la que nos habla de los huastecos, poniéndolos como un grupo un tanto incivilizado, que visten semidesnudos y que son un tanto aficionados a las bebidas alcohólicas.
La distribución de la población en el siglo XVI, que es nuestro punto de partida para esta plática, nos menciona que los grupos huastecos se van a encontrar establecidos en la parte norte de Veracruz, particularmente para el siglo XVI. Sin embargo, aquí lo interesante es que la lengua de los huastecos está íntimamente emparentada con las lenguas mayenses, con las lenguas que vamos a tener que proceden de la zona de la península de Yucatán. En términos prácticos, podemos decir que los huastecos en algún momento dado de su historia van a ser uno de varios grupos que van a partir del sur hacia el norte. Calculamos que esta migración o este desplazamiento de población se va a dar más o menos hacia el 1500 o 2000 antes de Cristo, ¿sí? En este mapa que les presento, hacemos una distribución hipotética de la partida del grupo huasteco de una lengua protomaya, ¿sí?, que estaría estableciéndose en la zona de Chiapas y parte de Guatemala, más o menos hacia el 1600 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando que por lo menos para la llegada de los españoles, los huastecos tienen por lo menos 40 siglos establecidos en esta región de la zona central de Veracruz y sur de Tamaulipas, ¿sí? El mismo plano nos da una idea de cómo se van ramificando las lenguas. Sabemos que el huasteco comparte gran parte de sus vocablos con esta lengua protomaya, e incluso los investigadores especialistas de los lingüistas han definido el tronco común de los mayas en 4 grandes ramas, y que nos permite darnos una idea de cómo se van ramificando estas lenguas. Como mencionaba, esta lengua protomaya es una lengua que está emparentada con la lengua mayense de la península de Yucatán, con los mijezoques que después vamos a conocer como olmecas, así como con grupos que se van a establecer en la zona de Guatemala, que van a penetrar posteriormente hacia el 1000 a.C., hacia la zona de Centroamérica, particularmente hacia lo que es la zona norte de El Salvador y la parte oriental de Honduras. Es lo que vamos a conocer posteriormente como la zona nuclear de el área maya, ¿sí? Sabemos entonces, con base en estas imágenes que les estoy presentando, que para el siglo XVI, estos grupos que van a dar origen o que dieron origen a los huastecos van a estar separados prácticamente de su tronco original por la presencia de varios grupos que van a ir llegando al paso del tiempo. Particularmente estaríamos hablando de los grupos totonacas, que están también emparentados con los grupos protomayas tempranos, así como por migraciones posteriores de grupos de filiación nahua. Estos grupos de filiación nahua no son los que conocemos como mexicas, sino en las fuentes históricas los manejamos como pipiles, es decir, nahuas muy arcaicos, que son los primeros que van a llegar a la región de Mesoamérica, más o menos hacia el 1800 o 2000 antes de Cristo, ¿vale? Entonces, esto nos da un panorama bastante complejo de cómo se va a conformar esta región que conocemos como la Huasteca veracruzana, que es propiamente la parte nuclear de lo que conocemos como la cultura huasteca. Bien, en la actualidad, pues existen varias maneras de poder llegar a esta región de la Huasteca, que se ha denominado como una zona paradisíaca, pero también debido a la deforestación que ha sufrido la región,
se le ha dado el nombre también como de infierno tropical, ¿sí? Para llegar a la Huasteca Veracruzana desde la Ciudad de México, pues tenemos básicamente tres formas. Podemos llegar a través de la nueva autopista que se creó hace algunos años y que se inauguró también no hace mucho, que nos lleva en un lapso de 3 horas hasta la ciudad de Tuxpan. La otra es tomar la carretera que va hacia Pachuca, que nos va a llevar por la zona de Mineral del Monte, y una más escabrosa que corresponde a los caminos prehispánicos. Saldría por Tulancingo, Guayacocotla, Sontecomatlán, para llegar a la zona de Chicontepec, y de ahí entrar a la zona nuclear por Tantoyuca. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que después se le va a conocer como el Camino Real, que eh, eh, sale de la Ciudad de México, va a atravesar por la zona de Pachuca, la cual, bueno, se va a convertir en una de las zonas mineras en la época colonial. Y esta parte es interesante porque nos muestra parte de los accidentes geográficos que van a conformar la región de la Huasteca. Es una zona que se eleva a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar y que atraviesa gran parte de lo que va a ser la zona madre oriental, ¿sí? Pasando por lo que, como les dije, van a ser los antiguos centros mineros del siglo XVI. De aquí vamos a penetrar una zona bastante montañosa, en la que para el siglo XVI los agustinos van a ir estableciendo una serie de misiones, nos van a dejar las evidencias a través de los conventos que van a establecer. Ahí muestro algunos, en este caso los conventos de Atotonilco el Grande, ¿sí? Un convento que se inicia en 1536 y que van a formar parte de una cadena de misiones que los agustinos van a tener desde la zona de Mineral del Monte hasta la zona de Chicontepec, ¿sí? Es a partir de estos establecimientos, de estos conventos o monasterios, que se va a extender la evangelización de estos indígenas en el siglo XVI. Más allá de estos monasterios, vamos a tener una serie de cadenas montañosas que forman parte de la Sierra Madre Oriental, que nos van dando una idea de lo accidentado del terreno, donde se van a encontrar los límites y el área de penetración hacia la zona huasteca. Como pueden darse cuenta, están conformados por grandes filones de montañas, grandes cañones, cuyas alturas van de los 500 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, y que digamos que conformaría la parte límite de la región de la Huasteca. Por esta parte vamos a continuar hasta llegar por la zona de Meztitlán, para terminar finalmente en la zona de Huejutla. Huejutla, para la época prehispánica, sería por esta parte el punto de entrada hacia la zona nuclear de la Huasteca. Huejutla, que se caracteriza por un excelente convento agustino, obviamente, y que tiene una humedad bastante tropical que contrasta con lo que pasamos hace un rato por la zona de las montañas. Es precisamente en esta zona de Huejutla donde vamos a tener una de las expresiones culturales más importantes en cuanto al mestizaje, ya que vamos a darnos cuenta que en este punto conviven hasta la actualidad, y debieron convivir en época prehispánica también, grupos de diferentes filiaciones lingüísticas, como los nahuas, los otomíes y obviamente los huastecos. En este caso les presento unas imágenes donde podemos ver la vestimenta de diferentes grupos. Le pongo en la parte superior la vestimenta de los grupos huastecos de la región de Huejutla, los grupos otomíes y una vestimenta nahua de los mismos grupos que están conviviendo en la región actualmente. Esta región se caracteriza por ser muy rica en cuanto a su expresión cerámica actualmente, y sobre todo por una región gastronómica muy importante. Bueno,
Después de Huejutla vamos a ir bajando hasta llegar a unas planicies cerca de Tantoyuca, donde la deforestación a partir del siglo XVI ha sido brutal, de ahí el nombre que se le ha puesto como el paraíso, el infierno terrenal, y que desde finales del siglo XVII se ha transformado en grandes potreros, dando como resultado la destrucción del entorno ecológico y también de la mayor parte de los sitios arqueológicos que debieron existir en la región. ¿Sí? Pasando este punto, vamos a llegar, digamos que al punto de entrada de de la Huasteca Veracruzana. Al ir avanzando por esta región, vamos a ver una serie de lugares cuyas viviendas son muy peculiares. Se van a caracterizar en su mayoría por ser viviendas hechas eh, este, de tierra, muy al estilo de las poblaciones indígenas que usaban bajareque. En este caso, utilizan una madera eh, eh, que proviene que proviene de una planta que se llama otate, la cual se troza por lo regular a la mitad y se van armando, digamos que paredes, y después se van a enjarrar o aplanar con lodo. Este sistema constructivo viene desde épocas muy tempranas. Se han encontrado evidencias desde el siglo III o IV después de Cristo, y este sistema constructivo todavía se sigue conservando en gran parte de la Huasteca veracruzana, ¿sí? Entonces vamos a ver pequeñas poblaciones de entre 20, 30 personas hasta poblaciones de 1,200 personas en toda esta región de la Huasteca. ¿Sí? Entonces, llegamos al punto de entrada de lo que va a ser la Huasteca veracruzana. Llegamos a Tantoyuca, una de las poblaciones más grandes de la región de la Huasteca, y que en época prehispánica fue uno de las ciudades, llamémosle así, que existían en la región. Como les dije, los huastecos jamás van a conformar una federación, no van a ser un estado, sino más bien son ciudades que poco a poco se van haciendo la guerra entre ellos mismos, ¿sí? Esto quizás sea una de las causas por la que los mexicas en su momento logran la penetración en la región, y también por la que la conquista española, digamos, se realiza en términos prácticos de una manera un tanto más sencilla. Tantoyuca o la región de la Huasteca se caracteriza por una gastronomía bastante interesante, en la que van a sobresalir diferentes tipos de tamales, así como, digamos, que el tamal tradicional, que es el zacahuil. ¿Sí? Para los que estamos ahorita sin desayunar, pues es bastante interesante. Bueno, se han identificado una gran cantidad de sitios arqueológicos muy pequeños, en realidad son poblaciones de no más de 20 casas, a lo largo de la zona central de Veracruz y en la frontera de lo que va a ser San Luis Potosí, la parte del altiplano potosino y de la frontera con Tamaulipas. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. La parte nuclear específica del agua azteca es prácticamente la zona norte de Veracruz y la parte sur de Tamaulipas. En esta región de San Luis Potosí, aunque tenemos presencia de elementos huastecos, no está totalmente aceptado o definido que realmente sean huastecos, sino poblaciones que se huastequizaron a lo largo de más de 40 siglos. Por eso tenemos la expresión en ciudades como Tantoc, como Tamuín, de elementos huastecos, pero que pertenecían a poblaciones de filiación Pame o de filiación Otomí, que se van huastequizando al paso del tiempo. Bien, entonces comentábamos que la región central de la Huasteca veracruzana va a ser la parte eh, norte de Veracruz, la frontera con el estado de Hidalgo, parte de los límites orientales de San Luis Potosí y la parte sur de Tamaulipas.
Dentro de estos lugares van a destacar Pánuco como uno de los sitios más importantes, por lo menos ya para el posclásico, Tampico, Huejutla. Vamos a tener sitios como Castillo de Tiallo, Ciudad Mante. En Valle, en la zona de Ciudad Valles, vamos a tener lugares como Tantoc, que van a conformar, digamos, que la parte nuclear más expresiva de lo que sería lo huasteco. Aquí cabe aclarar que estamos definiendo esta región con base en elementos arqueológicos, ¿sí? Sin embargo, un trabajo que falta por hacer sería definirlos básicamente con elementos también lingüísticos, porque como les comento, en la región convivían desde épocas muy tempranas grupos de filiación otomí y de filiación nahua que van a convivir desde épocas muy tempranas hasta la actualidad. Bien, si hablamos de términos lingüísticos, podríamos definir que los huastecos se van a reconocer con base a una pertenencia eh, territorial, es decir, que sean originarios de la misma región. Eh, de hecho, ellos mismos se van a definir como Tenec, ¿sí? El término Tenec es el término como con el que se definen ellos mismos. Usan una expresión, digamos, un tanto despectiva para la gente que vive en la región, pero que habla otra lengua. Le hace náhuatl, le hace otomí. La expresión es mexicanito. Entonces, en esta región de la Huasteca vamos a tener los Tenec, que todavía son hablantes de Huasteco, así como los huastecos, llamémosle así, que son hablantes de náhuatl y que son hablantes de lenguas otomíes. Bien, los mexicas y los españoles van a ser los principales creadores de esta etnicidad de esta región mesoamericana. Sagún nos menciona que los huastecas o huastecos son los que viven en esta provincia que denominan como Coextlán y los describe como gentes que tienen frentes anchas, cabezas chatas, cabellos teñidos de colores, la mayoría usando cabellos largos, que sus dientes eran aguzados, limados, por así decirlo, con algunas piedras, que se pintaban el cabello, que usaban brazaletes y que utilizaban una serie de pulseras y de elementos sonoros como brazaletes con los que normalmente iban también a la guerra causando cierto temor. En cuanto a las mujeres, nos mencionan que la característica de su vestimenta va a ser el petot, que es un trenzado de hilos de diferentes colores intercalados con plumas. Este elemento todavía sobrevive entre las mujeres Tenec de la región. Básicamente las Tenec o las huastecas, digamos de hablantes de huasteco, todavía lo conservan y se le conoce con el nombre de Petón. Este mismo nombre es el que recibe en época prehispánica. Como pueden darse cuenta, y bueno, no sé si entró a la plática, pero ella nos puede en su momento dar más elementos de este enredo, ¿sí? Eh, en términos arqueológicos, digamos que la definición de los huastecos se ha dado básicamente por elementos escultóricos. Donde quiera que encontremos este tipo de esculturas planas, con tocados cónicos, con cierto tipo de decoración que nos recuerda a la escritura mayense, estamos hablando de elementos huastecos o de elementos huastequizados. Esto es bien importante aclarar porque los vamos a encontrar desde la zona sur de Tamaulipas hasta incluso la zona de Querétaro. Y esto no quiere decir que en toda esta región hubo huastecos, sino que posiblemente estas poblaciones PAMES, estas poblaciones de grupos de cazadores recolectores
que combinaban la agricultura con su actividad económica, se fueron huastequizando al paso de 40 siglos. Es tan importante este proceso que incluso los propios mexicas van a tomar elementos culturales de esta región para incorporarlas a sus elementos religiosos. Tenemos, por ejemplo, el caso de las diosas Tlazolteotl. El propio Quetzalcóatl es una deidad que surge en esta región de la Huasteca y que después se convierte en el héroe cultural mesoamericano. ¿Sí? La cerámica es otro elemento muy interesante que nos permite darnos cuenta de la presencia de elementos huastecos. La cerámica huasteca se va a caracterizar por este color bayo o crema, con esta decoración negra, que también nos permite darnos cuenta de ciertas relaciones que van a tener con los pueblos del sureste de México. Estamos hablando que el límite va a ser la zona sur de Tamaulipas, entonces realmente estamos en un contacto muy cercano con los pueblos de la región del Mississippi. ¿Sí? Esta es la característica de la cerámica y de la escultura huasteca. ¿Sí? Otros elementos, estos particularmente nos recuerdan mucho los elementos que vamos a tener con los grupos del sur de los Estados Unidos. Esto es bien interesante porque nos permite darnos cuenta de los elementos que van a conformar la cultura material, particularmente de este pueblo, pero también nos permite darnos cuenta de una serie de elementos que se están moviendo constantemente. Vean aquí lo interesante del asunto. Hablamos que originalmente los grupos huastecos fueron de filiación mayense, que salen de la zona de la península o de la zona nuclear entre Chiapas, Guatemala, y que van a migrar hacia el norte. En este proceso de migración van a recibir elementos de todos estos grupos con los que van conviviendo, y una vez establecidos van a establecer contacto con grupos del sur de los Estados Unidos y con los grupos seminómadas de la zona de San Luis Potosí, de la zona de Querétaro, de la zona de Nuevo León, etcétera, dando como resultado aspectos que los van a definir en su realidad social, en la arquitectura, en la fabricación de productos, en la creación de alimentos, así como en los comportamientos y en normas rituales que van a ser comunes a los huastecos. A esto es a lo que definimos como la cultura material. ¿Vale? Bien, en términos prácticos, desde 1942 se ha definido los límites de la Huasteca. Fue Meade quien va a definir, digamos que en términos generales, cuáles son los límites tanto al sur, al norte, al oeste y al este de lo que sería la Huasteca. Sin embargo, cabe aclarar que estos sitios los llamamos genéricamente huastecos. Lorenzo Ochoa, uno de los principales estudiosos de la Huasteca, y cabe mencionar uno de los fundadores de este seminario junto con su servidor, planteó hacia finales de los 80 que la lengua debe ser uno de los principales elementos a considerar la región Tenec o la región huasteca. Y él se inclina a pensar que prácticamente la zona norte y la zona particularmente entre Tantoyuca y Tampico estaría propiamente definiendo la región nuclear de los huastecos o de los Tenec. ¿Sí? Cabe aquí mencionar algo interesante. La palabra Tenec en el idioma huasteco significa venado. Y este elemento es bien importante porque básicamente para todos los grupos mesoamericanos el venado se refiere como el animal verdadero y es un elemento importante dentro de la cosmovisión mesoamericana como parte del antecesor común de todos estos grupos. ¿Sí? Entonces, bueno, con base en este esquema, sabemos que básicamente la zona nuclear estaría en esta parte, entre Tampico, Pánico, Tantoyuca. Esta sería la parte central de la región Tenec.
Dentro de estos sitios, bueno, vamos a tener el sitio de Tuxpan, recién descubierto a finales de los 90. Desgraciadamente el sitio fue destruido para la construcción del puerto que tenemos ahí en los límites este, con la desembocadura hacia el Golfo de México, pero vamos a tener sitios como Castillo de Tiayo, como Tihuatlán, como Álamo, ¿sí? Que van a ser parte importante de estos grandes ciudades huastecas antes de la llegada de los españoles y que estarían ya bajo el dominio mexica a partir de finales del siglo XV. ¿Sí? Dentro de estos sitios, son sitios obviamente que no están excavados, muchos son montículos como el que podemos ver aquí. Este corresponde, es una imagen de lo que era el sitio en los márgenes del río Tuxpan, es el que fue arrasado para la construcción del puerto, ¿sí? Interesante porque es de los pocos sitios portuarios que teníamos registrados para época prehispánica, ¿sí? Tenemos otros sitios hacia la zona de Tihuatlán, en este caso el Águila, y tenemos otro sitio muy conocido por todos, el lugar de Castillo de Tiayo, uno de los sitios que van a caer de manera muy temprana a manos de los mexicas y que se convierte en un lugar de un intercambio o de un mensaje cultural muy interesante para toda la región. Bien, los mexicas van a ser uno de los grupos que van a darle una conformación diferente al área mesoamericana a partir de sus incursiones militares por todo Mesoamérica. Particularmente la zona central de lo que va a ser el área nuclear de los huastecos va a ser conquistado en dos momentos diferentes, tanto por Moctezuma primero como por Axayácatl. Son los que van a tener, digamos que, la conquista de grandes espacios o de grandes regiones de la Huasteca. Particularmente hay una provincia registrada que se encarga de tributar una gran cantidad de productos, que es Zacuac. Más adelante vamos a hablar de este lugar, o de esta provincia, porque no es un sitio, es una provincia, ¿sí? Y le van a dar una conformación muy particular a la región de la Huasteca, ¿sí? Vamos a tener sitios muy pequeños, pero no por eso no importantes, en la zona de Tamiagua, en la desembocadura del río Pánuco. Vamos a tener en Naranjos, en el Piedra Labrada, adelante de Álamo. Vamos a tener lugares como Temapache, donde se supone que estaría la cabecera eh, de este señorío conocido como Zacuac, y que prácticamente sería el sitio o la ciudad que controlaría toda esta región. Tenemos Tuxpan, tenemos Álamo, tenemos, más adelante vamos a ver un sitio muy interesante en Izhuatlán de Madero, ¿sí? Bueno, esta zona que vamos a conocer como la zona, digamos, que va a amortiguar la llegada de grupos extranjeros, está limitada por esta sierra, que es la sierra de Otontepec. Básicamente aquí vamos a tener los sitios que sobrevivieron a la conquista y que han sobrevivido a la destrucción al paso del tiempo de esta región huasteca. Hablamos de sitios como Izcatepec, hablamos de sitios como Amatlán, como Cerro Azul, como Tepezintla, ¿sí? Así como los sitios que están en la región de Chicontepec. La región donde se encuentran estos sitios se va a caracterizar por una orografía bastante agreste, con un clima bastante complicado, bastante húmedo, pero quizás esta zona agreste es lo que va a permitir que estos sitios se conserven, aunque como les repito, no son sitios grandes, ¿sí? Bueno, en esta región que va de la zona de
Chicontepec hacia la zona de Castillo de Tiallo, vamos a tener una convivencia muy peculiar de dos grupos culturales, los grupos huastecos o Tenec y los grupos totonacos. Como les dije hace unos momentos, estos grupos forman parte de una misma familia lingüística, protomaya. Sin embargo, llegan a la región en momentos diferentes. De hecho, todo el mundo creo que conoce el sitio de Tajín. Y Tajín es un sitio que presenta una problemática interesante porque al parecer en sus primeros momentos va a ser construida o fundada por grupos huastecos y posteriormente ocupada por los grupos totonacos. ¿Sí? Esto es lo interesante de cómo se van conformando estos mestizajes en la región huasteca. Bien, comentábamos hace un rato que en esta región que está en la parte sur de la Huasteca Veracruzana, tenemos un predominio de grupos de hablantes náhuatl y otomíes. Sin embargo, la escultura y la cerámica son huastecos, o por lo menos son del estilo huasteco. Esto que nos lleva a pensar que hay un constante mestizaje cultural en la región, que no son propiamente huastecos de hablantes de Tenec, sino que estos grupos sean huastequizados. Bien, hacia la parte oeste de la zona nuclear huasteca, vamos a tener lo que van a ser el altiplano potosino, particularmente para la zona de Ciudad Valle, Ciudad del Maíz, ¿sí? Guadalcazar, en la que tenemos también presencia de elementos huastecos, pero aquí es donde tenemos, digamos que ese problema para identificar. La Sierra Madre Oriental conformó una barrera natural para la penetración propiamente de los grupos huastecos a la región. No quiero decir con esto que... ¿Qué pasó? ¿Alguien me tomó el control? No quiero decir con esto que no haya habido posibilidad de que los grupos huastecos penetraran toda esta parte que es muy accidentada, sino lo que estoy diciendo es que estos accidentes geográficos van a provocar o van a ser un impedimento para que avance de manera total toda la, todos los elementos culturales y los grupos como el idioma y demás penetren de manera natural. ¿Sí? Me tomó el control. Perdón, es que alguien movió el control de las diapositivas. Ok, regresamos al punto. Entonces comentaba, estos accidentes geográficos de la Sierra Madre van a impedir en cierto sentido que penetre todo la cultura huasteca hasta la región de San Luis Potosí. Son filones que van de los 500 a los 1000 metros sobre el nivel del mar y son barrancos bastante profundos. Por lo que muchos investigadores piensan que esta región de la zona de San Luis Potosí es resultado de una huastequización, posiblemente estados de comercio, pero no de una penetración total de grupos huastecos. ¿Sí? Eh, la propuesta que tienen la mayor parte de los investigadores es que la zona nuclear ya para el siglo XVI de lo que conocemos como la Huasteca Veracruzana va a estar conformado por esta región que va desde Ciudad Mante, la zona al sur de Tamaulipas. Vamos a tener sus límites en Tamazunchale, en la zona de Álamo y Tuxpan, en la parte de Veracruz. ¿Sí? Eh, la Huasteca es un lugar
que nos representa perfectamente bien cómo se está dando el proceso de mestizaje en Mesoamérica, ¿sí? El obispo, arzobispo de México, ¿qué pasó? ¿Alguien está moviendo, señores? No me muevan esto. Comentaba que esta región de la Huasteca nos permite darnos una idea clara de lo que está pasando no solamente o más bien de lo que está pasando en Mesoamérica en general. Representa muy bien el proceso de mestizaje que se está dando para toda Mesoamérica, ¿sí? En palabras del arzobispo de México, Pedro de Moya y Contreras, nos menciona que la provincia de la Huasteca y Pánuco consideraba sus abreviaciones, abreviadas poblaciones y sitios de las antiguas que representan bien la multitud de gente que había en su gentilidad. Es decir, que hay una gran cantidad de gente circulando por toda la región. Y gente no solamente hablantes de Tenec, sino, como les dije, hablantes de náhuatl y hablantes de otomí. Bien, tenemos dentro de los sitios importantes que van a conformar la región de la Huasteca, hay un sitio que aparece comúnmente referido en las fuentes, que es el sitio de Sicuac. Este sitio, que sería la cabecera de este señorío que van a conquistar los mexicas hacia 1450 más o menos, cuando está Moctezuma I en el poder, es un lugar que se encuentra actualmente dentro del municipio de Tamozunchale, ¿sí? Es un sitio, actualmente es un poblado muy pequeñito que se conoce como Doctor Montes de Oca, de una población de no más de 600 personas. Pero en la época de la llegada de los españoles era la cabecera que conformaba toda esta provincia tributaria que abarcaba desde la zona de Tamazunchale, Álamo, hasta la zona de Chicontepec, una región bastante grande. Sicuac es el lugar con la que los mexicas llamaban a este punto y se traduce como lugar de la mentira o lugar de la falsedad. Sicuac se traduce como hormiga y coat culebra, es decir, es el lugar donde conviven las culebras con las hormigas. De acuerdo a los informantes de Sagún, nos menciona que en estas tierras habitan una variedad de serpientes que se nombran Sincanatl, y que es un animal, una serpiente pintada de colores y que es bastante horrible. En tierra caliente huasteca, los campesinos conocen que la serpiente coralillo vive en comunión o que comparte espacio con las hormigas arrieras. En los códices mendocino, por ejemplo, el topónimo de este pueblo es una serpiente anillada, ¿sí?
que nos recuerda mucho lo que mencionan los campesinos de esta región, ¿sí? Es decir, es una región donde abunda la serpiente coralillo. Sicuac es un sitio, pues la cabecera de una serie de lugares muy grandes que sobrevivieron a la conquista y que recientemente se han ido descubriendo. Tenemos el caso de este sitio conocido como Mesa de Caguatenango, en Izhuatlán de Madero, ¿sí? La cual tiene alrededor de 60 estructuras, son más de 70 hectáreas que conforman el sitio y que nos dan una idea de un lugar bastante grande, ¿sí? Desgraciadamente el sitio no ha sido intervenido, pero esto es uno de los diferentes sitios que han sobrevivido a la destrucción, sobre todo porque se encuentran en un lugar un tanto distante de la población de Izhuatlán de Madero, ¿sí? Tenemos otros sitios como Metlatahuaya, ya esto dentro del estado de Puebla, frontera con Veracruz, pero que también formaban parte de estos lugares que van a ser tributarios de la Sierra de la Triple Alianza. Castillo de Tiallo, como les mencionaba, quizás el sitio más representativo de esta penetración mexica y que nos deja sus evidencias con la arquitectura. Sin embargo, toda la escultura que está asociada al sitio es de tradición huasteca. Los que han ido conmigo al museo, en los diferentes recorridos que hemos hecho, se acordarán que toda la escultura es en piedra arenisca y se caracteriza por ser plana con elementos típicamente huastecos como son los corros y demás. Bien, para darnos una idea del proceso de transformación que ha tenido la región desde época prehispánica a la actualidad, podemos darnos cuenta a través de una serie de elementos lingüísticos del mapa geográfico de Veracruz. Aquí vamos a tener una serie de grupos que van a convivir, ¿sí? Lo interesante es que tenemos grupos nahuas en la parte nuclear eh, de la zona norte de Veracruz, tenemos en la parte centro y en la parte sur. Tenemos Tenec prácticamente en manchones actualmente aislados, tenemos grupos otomíes insertados en esta región que han convivido con estos grupos Tenec desde épocas muy tempranas, totonacos que llegan en la misma época y recientemente vamos a tener grupos que han migrado desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Es decir, que la migración en esta región no ha parado. Esto es bien interesante porque esto es lo que nos da una idea de cómo en la región mesoamericana las migraciones por diferentes cuestiones no han parado, ¿sí? Bien, dentro de los grupos que conviven en la región de la Huasteca, vamos a tener a los grupos nahuas, cuyos, eh, cuya característica va a estar muy definida por su vestimenta. Son grupos actuales, menciono, pero que han convivido, que han vivido ahí desde épocas muy remontas. Los grupos nahuas van a tener vestimentas muy diferentes dependiendo de la región. En la zona de la montaña, particularmente hacia la zona centro de Veracruz, hacia la zona de Orizaba y hacia la zona de la Sierra Negra, vamos a tener este tipo de vestimenta. En la región cálida, prácticamente en la región de la Huasteca, tenemos este tipo de vestimenta. Y en la región templada, hacia la zona de Chicontepec, hacia la zona de frontera con Puebla, tenemos este tipo de vestimenta. Es interesante aquí mencionar algo respecto a las poblaciones que se encuentran actualmente en la región. Eh, los nahuas, a la llegada de los españoles, era la lengua dominante de la región, desde Hidalgo hasta la frontera
sur de Mesoamérica. Tenemos hablantes de náhuatl en la zona de El Salvador, en la zona de Honduras, en la zona de Nicaragua. Los nicaraos son hablantes de náhuatl, lo que nos da una idea de su proceso de expansión o de migración, ¿sí? En la zona de Centroamérica a los náhuatl les llaman pipiles, que son estos grupos muy tempranos hablantes de náhuatl que se van a penetrar hacia la zona de Centroamérica. Los náhuatl pertenecen a una familia llamada Yuto Azteca o Yuto Náhuatl y que van a ingresar de manera, digamos que más fuerte hacia el siglo 7 u 8 antes de Cristo. ¿Sí? Estos grupos, como les digo, han estado presentes desde épocas muy tempranas en la región. Otro grupo que nos ha causado muchos problemas en cuanto a la definición arqueológica son los grupos zapotecos y también los grupos mixtecos, ¿sí? En la zona centro de Veracruz tenemos una región que se llama la Mixtequilla, precisamente por eso, porque hay ciertos elementos arqueológicos que nos emparentan con la región de la Mixteca oaxaqueña. Los zapotecas, particularmente, son grupos que llegan desde épocas finales, o más bien a principios de la época colonial, pero que tienen una nueva migración a finales, a mediados del siglo XX, con el crecimiento industrial de la zona veracruzana, van a llegar una cantidad muy grande de zapotecos del istmo oaxaqueño, y con ellos van a ser este término que conocemos como el indio urbano, quienes adaptan sus estructuras sociales del medio urbano, sin embargo, han mantenido su lengua y algunas tradiciones antiguas, en el caso de las mujeres, parte de su vestimenta. Los hablantes de zapoteca pertenecen a la lengua, a la familia lingüística otomangue, es decir, son parientes lejanos de los otomíes, y digamos que en términos lingüísticos tenemos 72 variantes del zapoteco. Otra de las familias o de los grupos que llegan y que se van a asentar y que van a dejarle su rasgo muy definido son los totonacos, que como ya mencionamos, llegan en la época prehispánica, se encuentran prácticamente concentrados en una región de la Sierra de Papantla. Sus orígenes, como les dije, se remontan a más de 12 siglos hacia atrás. Los especialistas sitúan a los totonacos entre Tuxpan y Papantla, en plena convivencia con los huastecos, y han dejado una marca cultural muy importante en esta región de Veracruz. Bueno, los huastecos, que como mencionábamos, son los pueblos más representativos de esta región, particularmente los hablantes de Tenec, muy mestizados en la actualidad, pero que consideran como parte de su identidad el lenguaje, ¿sí? Particularmente son las mujeres quienes siguen conservando la vestimenta y parte de las tradiciones. En la actualidad, digamos que tenemos dos variantes del idioma Tenec, el Tenec veracruzano y el Tenec potosino. Sin embargo, sabemos que entre los dos grupos no se pueden comunicar de manera abierta, ¿sí? No se pueden entender básicamente. Bueno, ahora vamos a tener a los tepehuas, estos grupos que van a penetrar básicamente en los principios de la época colonial. Son grupos que originalmente serían de tradición cazador-recolector y con una agricultura incipiente, y que se van a establecer particularmente en la zona norte del estado de Veracruz, en la región de la Huasteca Veracruzana, particularmente en la zona de Izhuetlán de Madero, Sontecomatlán y Tlachichilco. Esto es interesante porque en esta misma región es donde tenemos este sitio de la mesa de Cocohuatlán, que, como les dije, bueno, tiene ciertos elementos huastecos. Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos presencia de muchos grupos en la región que han dejado sentir su participación cultural en toda la región.
Tenemos también grupos chinantecos. Están emparentados básicamente con varias lenguas entre sí. Se denominan ellos mismos como Sajimí, que significa gente de palabra, y estos se ubican particularmente hacia la zona de Veracruz, hacia la zona de Sotavento, en la zona de los Tuxtlas y en la zona de Uspanana. Su historia de migración es reciente, desde el territorio oaxaqueño, se da como resultado del desplazamiento obligado por la construcción de la presa Miguel Alemán, Miguel de la Madrid. ¿Sí? Y bueno, los otomíes, que son de los grupos más tempranos que llegan a Mesoamérica, obviamente estos van a dejar su marca muy particular en la región y se van a centrar particularmente en Totomihuacán y Totomihuatzin, aunque los tenemos presentes en prácticamente toda la región huasteca. Tenemos a los mazatecos, otro de los grupos que van a dejar su pronta también en la región huasteca, aunque ya de manera muy tardía. Estos también llegan a mediados del siglo XX, procedentes de la región de Oaxaca, también desplazados por la construcción de la presa Miguel Alemán. Tenemos otros grupos, estos sí que van a conformar un conjunto cultural bien interesante porque los tenemos en la zona de Veracruz, en la zona de Puebla, en la zona de Oaxaca. Son los copolucas que tienen una lengua interesante que está emparentada con los antiguos zoques, es decir, con los grupos olmecas, y que se piensa llegan a la región hace unos 14 siglos. En la zona de Veracruz se albergan 4 lenguas popolucas, la, eh, que todas ellas pertenecen a la familia Mijezoque, en la que vamos a tener los popolocas de la sierra, los de Onutla y los de Sayula. Entonces, bueno, esto nos da una idea de todos estos procesos de mestizaje que se están dando en esta región tan importante como va a ser la Huasteca Veracruzana. Desgraciadamente, la mayor parte de los sitios arqueológicos que existieron en la época prehispánica y con los que estuvieron en contacto los mexicas en las conquistas y lo que vieron los españoles durante su proceso de conquista, la mayor parte han sido arrasados y muchos de ellos han sido cubiertos por la vegetación. Algunos de ellos han servido como bancos de material para la fabricación de ladrillos, como es el caso del sitio de Flores en la parte sur de Tamaulipas. Y muchos otros han sido totalmente arrasados durante el proceso de desmonte para la construcción de potreros. Sin embargo, tenemos evidencias muy pequeñas de pequeños alineamientos de piedras, algunos más grandes, como es el caso del Castillo de Tiayo, como es el caso de la mesa de Cacahuatán en Izhuatlán de Madero, sitios hacia la zona de Chicontepec, donde también sitios pequeños hechos con barro nos permiten darnos una idea general de lo que fue esta región huasteca y que va a ser tan importante que grupos culturales como los mexicas van a apropiarse de mucho de su cultura material, en este caso las deidades, para incorporarlas a su panteón. Comentábamos que deidades como Quetzalcóatl, que deidades como la diosa Tlazolteotl van a estar presentes en el panteón mexica. Los huastecos o tenex son tan importantes en la mitología mexica que aparecen en fuentes muy tempranas y que aparecen en mitos de grupos como los toltecas, donde forman parte de este proceso mítico, donde Quetzalcóatl se convierte en el héroe cultural por excelencia de los toltecas y posteriormente de Mesoamérica. Están presentes en los mitos de creación o de la llegada de los primeros pobladores
míticos a Mesoamérica. En este caso se habla de la llegada de grupos por la región del Pánuco. Entonces, estos mitos nos hablan de la importancia que la cultura huasteca va a tener para todos los grupos mesoamericanos. Desgraciadamente, como digo, la mayor parte de su evidencia material se basa en esculturas. Tenemos pocos sitios en la zona nuclear, algunos sitios en la zona periférica, particularmente en San Luis Potosí, como Tantoc, como Valles, como Ciudad del Maíz. Algunos sitios arrasados por las construcciones modernas, como es el caso de Tuxpan. Sin embargo, lo que les acabo de presentar nos da una idea general de la importancia de los huastecos para la conformación de lo que va a ser Mesoamérica. Y también este proceso de transculturación en la región mesoamericana nos permite darnos una idea de este proceso de mestizaje que se da en toda la región mesoamericana y particularmente en la zona Tenec. Ahora bien, no mencioné esto, pero esto que voy a comentar tiene que también quedarnos muy grabado en la mente para que nos demos una idea de cómo se van conformando los diferentes grupos culturales. Comentábamos al principio que las lenguas mayenses se van a establecer más o menos hacia el 1600 o 1000 o 2000 antes de Cristo, ¿sí? Hay quien atribuye que este origen de los grupos mayenses o de las lenguas mayenses tienen un origen amazónico. Hay otros investigadores que lo ubican más hacia la zona de las Antillas en amplia relación con esta cadena de islas por toda la zona del Caribe y que estarían habitados por grupos taínos, por lo menos a la llegada de los españoles. Estos grupos que van a salir originalmente de la zona de Venezuela para poblar todas estas islas de la zona caribeña. Entonces, ya sea que tengan un origen amazónico o ya sea que tengan un origen caribeño taíno, el hecho de que los grupos protomayas se establezcan en la zona nuclear hacia el 1600 o 2000 a.C. y que de ahí muchos grupos se desplacen hacia la zona de la Huasteca y posteriormente hacia la zona central de Veracruz con los grupos zoques que van a dar origen a los llamados olmecas, ¿sí? Que esto Emiliano va a hablar la próxima semana, nos da una idea de todo este proceso de transculturación y de migración que se está dando de manera constante en todo Mesoamérica. Esto es bien importante, señores, porque los procesos de migración son una constante en todas las poblaciones humanas. Lo tuvimos en el pasado y lo tenemos en el presente por diferentes situaciones, pero la migración es una constante. La migración da como resultado la conformación de nuevas expresiones culturales y de nuevas culturas. Los huastecos son un ejemplo de este proceso de transculturación y de conformación de una cultura material que va a dar una impronta a todos los grupos culturales mesoamericanos. Sin embargo, no debemos perder de vista que estos procesos de migración pueden darse por cuestiones de presión demográfica, pueden darse por cuestiones ideológicas o religiosas, o pueden darse, en todo caso, de manera forzada. Vemos que para el caso último de los grupos que llegan de manera muy tardía a la región de Veracruz, van a ser forzados por la construcción de presas. Eso es un proceso de migración obligatorio. Tenemos otros ejemplos como los que se van a dar con los yaquis durante el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX, con el desplazamiento forzado que hace Porfirio Díaz, que los manda hacia la zona de Yucatán. Entonces, vamos a ver que esta migración es constante. Menciono esto porque en ocasiones no nos queda muy claro cómo se da este proceso de transformación cultural y a veces cuando hablamos de migración hablamos de manera despectiva de por qué vienen o de por qué van, ¿sí? La migración es una cuestión natural que se está dando en todas las épocas de la historia del hombre, desde los grupos cazadores-recolectores arcaicos hasta la actualidad. La migración es un proceso natural
y los huastecos nos representan perfectamente cómo se da este proceso de mestizaje y de la impronta cultural que van a dejar para todos los grupos en el siglo XVI. Bueno, espero que la plática no les haya agradado, que no les haya sido tan aburrida y estoy abierto a sus preguntas. Voy a abrir micrófonos para que me puedan, en todo caso, hacer las preguntas correspondientes. Escucho preguntas. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días. Habla Daniel. Escucho. Ricardo, considerando el proceso de migración, ¿hay evidencias más al norte de esa migración que todavía pueda ser considerada como huasteca? Creo que no me escuchó. Algo sucedió aquí. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Comentaba que Sí. sí, hacia la región de la Huasteca, hacia la región del Mississippi, vamos a tener elementos muy similares entre los huastecos y grupos de esta región de los indios pueblos del Mississippi. Más allá del Mississippi, dudo mucho que haya logrado penetrar la presencia o los elementos huastecos. Hacia la zona de Querétaro hay algunos elementos, sin embargo Querétaro es problemático, porque durante la época colonial se dio mucho saqueo arqueológico en la zona de San Luis Potosí y muchos elementos fueron llevados de manera, digamos que forzada, hacia la zona de la región queretana, hacia la zona de la Sierra Gorda de Querétaro. Caso específico, hablamos de una pieza que se llama El Adolescente de Jalpan, que sabemos que fue llevada por los dueños de una ranchería o de una hacienda que se tenía en Ciudad Valles y que la dejaron o la llevaron a Jalpan y que provocó muchísimos problemas. Hay algunos otros elementos hacia la zona de Querétaro, como es el sitio de Ranas, pero yo más bien me inclino a pensar que se trata de grupos PAMES que se huastequizaron por el contacto comercial que se tenían con los grupos de la zona nuclear de la Huasteca Veracruzana. Más hacia el sur no tenemos presencia porque obviamente ellos proceden de una migración mayense. Gracias, Ricardo. ¿Te escucho? Hola Ricardo, buenos días, habla Mario Cruz. Hola Mario. Oye, una preguntota. Bueno, felicidades por todo este esfuerzo, está muy interesante y seguramente va a tener mucho éxito. Oye, ¿cómo fue la participación del pueblo huasteco en la caída de Tenochtitlan? ¿Qué tan relevante fue esa participación? No, realmente la participación de los huastecos en la caída de Tenochtitlan es prácticamente nula. Ellos se encontraban realmente a la llegada de los españoles reducidos hacia la zona de Álamo, Tamazunchale, hacia la zona de Pánuco, y no tienen gran presencia o gran participación en la caída de Tenochtitlan. De hecho, los mexicas, una vez que son conquistados por Cortés, participan en la reducción de la zona de la Huasteca, ya sea participando directamente con Cortés o ya sea bien participando con Nuño de Guzmán, ¿sí? Hay varios pasajes que nos hablan las fuentes del 16, donde, por ejemplo, cuando Nuño de Guzmán trata de tomar Pánuco, son rechazados violentamente por los huastecos, es auxiliado Nuño de Guzmán por, perdón, sí, por Cortés,
y Cortés lleva una gran cantidad de flecheros mexicas y tlaxcaltecas. Logran someter la sofocación y a manera de escarmiento Cortés y las huestes mexicas o las huestes mexicanas, llamémoslo así, van a tomar prisioneros a los caciques de todos estos pueblos de la norte de la Huasteca, los van a encerrar en un especie de redondel y los van a quemar vivos ante la presencia de los hijos de estos señores, como escarmiento para que no se subleven. Entonces, digamos que participación en la caída de Tenochtitlan no es nula, no tienen participación. Más bien fue al revés. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿No de qué? ¿Alguien más? Ivonne, ¿te escucho? Sí, te escuchamos. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? No, maestro. No, maestro, pero Ricardo, gracias. habla Daniel Castro. Una vez más, ¿cuál fue la razón más importante para delimitar la zona huasteca? ¿La arquitectónica, la lingüística, la cerámica? No sé. Mira, en la actualidad se está definiendo a partir de los elementos lingüísticos y de los elementos cerámicos. Ok. Porque la cerámica, digamos que se convierte en un marcador local. Los elementos escultóricos no tanto porque, como les mencioné, se dan procesos de aculturación y pueden ser copiados. Lo mismo va a suceder con los elementos arquitectónicos. Entonces, Lorenzo Ochoa, como les mencionaba, propone que los elementos los elementos para definir deben ser básicamente lingüísticos. Quizás el problema radica en que la zona, digamos que central, Tenec, ha sido muy modificada desde la época de la conquista a la actualidad. Ese sería quizás el principal problema. Ok. Bien, maestro. Ricardo, Sí, escucho. Y ya. Ivonne, ¿quieres hacer algún comentario? ¿Alguien más que quiera preguntar? Hay 5 salas abiertas. Bueno, no sé si alguien más quiera participar, algún comentario. Si Yo, no, Ricardo, sí, adelante, Alma, adelante, Alma. me hiciste un comentario sobre que Quetzalcóatl surgió en la Huasteca. ¿Podrías Así es. ahondarme un poquito más sobre el tema? Claro, el mito de Quetzalcóatl aparece en diferentes pasajes de los grupos mesoamericanos como proveniente de la región del Pánuco. E incluso cuando analizamos algunas fuentes que nos hablan del pasado tolteca, nos mencionan que ellos originalmente se llamaban nonoalcas y que llegan guiados por un personaje de nombre Quetzalcóatl. En otras fuentes aparece como Topiltzin, ¿sí? Pero es el mismo personaje. Y que penetran por la zona del Pánuco para llegar originalmente hacia la zona de los valles Puebla-Tlaxcala y después hacen una incursión hacia Morelos para terminar hacia la zona de Tulancingo. ¿Sí? Este personaje es el que vamos a conocer ya como que se le que sacó a deidad. Aquí quizás el problema es que con el nombre de Quetzalcóatl se identifican básicamente tanto a los gobernantes de Tula como
a la deidad en general. Quizás ese sea un problemita, pero en las fuentes aparece Quetzalcóatl como originario de la zona del Pánuco. Y si recordamos los pasajes de la huida de Quetzalcóatl, cuando se da la caída de Tula, este personaje o esta deidad se va también por la zona del Golfo de México, por la zona del Pánuco. ¿Vale? Hay otro pasaje que nos habla de los Olmecas Huixtonti, que para muchos investigadores de principios del siglo XX no eran otros que más que una variedad de los grupos huastecos. También se mencionan como procedentes del Pánuco y como adoradores de una deidad emparentada con Quetzalcóatl. Muy bien. No tenemos modo de escribir. Bien, maestro. ¿Alguien más? Muchas gracias, Ricardo. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Sí. Hola. Le agradecemos infinito. Yo tengo una pregunta. Adelante, Maru, dígame. En cuanto a lo que menciona de la relación de lo que es Quetzalcóatl, no sé si, por ejemplo, hay algún tipo de semejanza con lo que es Kukulcán para los mayas. Es el mismo personaje. De hecho, es el mismo personaje. Entonces, este Quetzalcóatl que menciona, que va o que nace de lo que son los huastecos, tiene influencia en toda esta parte, tanto de los mexicas o bueno, de los aztecas como ya yendo más hacia los mayas. No, lo que yo comentaba es que es tan importante la aportación cultural de los huastecos que se ve en prácticamente todos los grupos culturales, desde los mexicas, totonacos, los propios grupos mayenses, y habría que ver en determinado momento si también van a tener alguna presencia o algunos elementos que aporten a los grupos soques, mijes, que van a dar origen a los grupos olmecas, porque como dije, llegan de manera muy temprana, antes que los grupos soques a la región de Veracruz. Ok. No. Te dijeron ese mismo personaje. Fer, Maru, ¿algo que me quieran comentar? Sí, adelante. Sí, Ricardo, gracias. No, ¿de qué? Es ustedes. Muy amable. Me perdí el principio mientras que te localizábamos. La palabra huasteca, ¿de dónde proviene? La palabra huasteca es un vocablo náhuatl que se viene de la palabra cuexteca, que significa lugar de panes dulces o y básicamente un lugar de panes dulces. Ajá. Muy bien. Quizás haciendo referencia a algo que es muy típico también de la Huasteca, que son algunos tamales hechos de frijol dulce. Correcto. Qué interesante. Y es una zona muy determinada la que origina toda esta situación de muy particulares costumbres. Así es muy bien definida, muy bien delimitada, por lo menos la parte nuclear. Ajá. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Éxitos. Adelante, ¿alguien más? Gracias. Vamos en 8 días. Claro que sí, 8 días te toca, Emiliano. Saludos, Ricardo, desde El Salvador. Gracias. Gracias, maestro. profesor. Como siempre, todo muy padre, excelente. Gracias. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana a todos. Igual para todos.
Igualmente para todos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, Ricardo. Felicidades. Feliz fin de semana. Adiós, Evelyn. Saludos, Evelyn. Saludos a todos, Y a gracias. todos, y hasta muchas de- gracias. Bye. Adiós, Juanita. Igualmente. Silvia, Gloria. Adiós a todas. Adiós a todas. Saludos a Cuídense Fernando mucho. y a Maru. Saludos, Fer. Saludos, Maru. Fernando. Adiós, Rafa. Rafa. Rafa, ¿dónde estás?